Buenas noches, les saluda la licenciada Floricel Torres Melgarejo. Soy egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Trabajo en el Hospital Nacional 2 de Mayo, en el servicio de resonancia magnética. Tenemos un equipo de 3 Teslas, marca Philips, modelo Achieva. Y en esta oportunidad voy a brindarles una charla con el tema de tractografía, ¿no? Esperando que sea de su agrado. Vamos a empezar primeramente con un concepto básico de lo que es la tractografía. Pues es un procedimiento que muestra las fibras en los fascículos del sistema nervioso, ¿no? Y que va a utilizar las técnicas de resonancia magnética como el tensor de difusión y un análisis digital posterior para poder hacer el postprocesamiento. Entonces, los tractos que nosotros vamos a poder observar se van a mostrar en imágenes en 2 o en 3 dimensiones, como lo vamos a ir viendo en el transcurso de la ponencia. ¿Qué es el tensor de difusión? El tensor de difusión, como lo vamos a encontrar en la literatura, que podemos encontrar por internet o en los libros, si podemos tener acceso a ellos, que va a estar determinado por las siglas TD o DTI, ¿no? Si encontramos la literatura en inglés, y que vamos a ver que es una aplicación de la resonancia magnética que utiliza para caracterizar la arquitectura de la sustancia blanca. Entonces, ¿en qué se va a basar? Se va a basar en las propiedades de la orientación de la difusión de las moléculas del agua en el cerebro. Entonces, esta técnica va a ser, estar muy relacionada con la técnica de difusión simple que nosotros realizamos en la mayoría de estudios de cerebro como protocolo, pero va a tener una opción adicional que nos va a permitir hacer las reconstrucciones posteriores. Entonces, ¿por qué se llama tensor? Entonces, el tensor va a ser un nombre, ¿no? Que le vamos a dar una herramienta matemática, ¿no? Que va a utilizar que consiste en una matriz de 3×3, ¿no? De vectores que es utilizada para describir la distribución molecular del agua, ¿no? En cada voxel de la imagen que vamos a obtener por resonancia magnética. Entonces, vamos a tener una estructura matemática más o menos como la visualizamos de esta manera, con integrales, con derivadas, que el sistema operativo del equipo nos va a procesar y nos va a convertir los colores de las fibras como van a ser reconstruidas, ¿no? Esto automáticamente va a ser procesado por el equipo. Eso quiere decir que nosotros no vamos a tener que procesar este tipo de ecuaciones para poder hacer la reconstrucción, ¿no? ¿En qué se basa esta técnica? Pues las fibras de la sustancia blanca, todas las fibras de la sustancia blanca, tienen una orientación preferencial, ¿no? En el movimiento de las moléculas del agua, ¿no? Que va a estar restringida en ciertos sentidos, ¿no? Más restringida en este caso en el sentido perpendicular que en el sentido paralelo. Entonces, ¿debido a qué? Debido a que todas tienen una estructura fibrilar. Entonces, por eso se dice que la tractografía es una reconstrucción de las fibras, ¿no? Y a esto le vamos a llamar difusión anisotrópica. Entonces, acordémonos bien de este concepto que de acá en adelante vamos a tenerlo repitiendo varias veces hasta que podamos entender la parte de cómo se va a hacer la base de la tractografía. Entonces, para caracterizar la difusión es necesario un tensor, que en este caso le vamos a poner la letra D, ¿no? Como en las ecuaciones que nosotros ya sabemos. ¿Qué describe? ¿Qué va a describir? Va a describir el sentido del movimiento de las moléculas en los diferentes planos del espacio, ¿no? Recordemos y volvamos nuevamente a la difusión que nosotros estamos acostumbrados a realizar en los exámenes simples de resonancia. Entonces, la difusión anisotrópica, que va a hacer que todas las fibras que están en un mismo sentido se puedan ordenar. Entonces, en las fibras de la sustancia gris, la difusión isotrópica, ¿no? Consiste en un movimiento igual de las moléculas del agua en todas las direcciones del espacio, donde el coeficiente es el ADC. Entonces, por eso nosotros tenemos un mapa de ADC en los estudios simples de difusión. ¿Y qué describe el ADC? Describe las características de la difusión. Entonces, también es llamada difusión libre. Eso quiere decir que solamente se van a obtener las propiedades de las moléculas que tienen difusión libre. Las que tienen difusión restringida, pues no se van a mover y por lo tanto vamos a obtener los mapas de ADC. Entonces, esto es como para caracterizar cómo está la difusión libre, y una vez que se van a ordenar, ¿no? Y están las fibras, no, las moléculas de hidrógeno están distribuidas en todas las partes donde hay difusión libre, ¿no? Y no hay una restricción. La restricción puede ser por una lesión tumoral, por un proceso inflamatorio o infeccioso. ¿En qué se diferencian estas dos? En la secuencia tradicional, que es la que hacemos en nuestros protocolos simples, se valora que la difusión en global de cada tejido sin diferenciarlo.
Con esta técnica, lo que van a hacerse es aplicar gradientes en diferentes planos del espacio, ¿no? De tal manera que se consiga obtener la información sobre la difusión del agua en cada plano. Entonces ya no estamos hablando en forma global, sino vamos a ordenarlas y nos vamos a orientar en cada plano del espacio, de la estructura que estamos examinando. Y por lo tanto van a obtenerse imágenes con mayor y mejor relación señal-ruido. Entonces, ¿qué más proporciona esta técnica? Imágenes equivalentes, las cuales se van a obtener con el estudio habitual. O sea, cuando nosotros realicemos un estudio de tractografía, vamos a tener la difusión que estamos acostumbrados a visualizar, el mapa de ADC y el mapa de tensor de la difusión, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un estudio de resonancia en el cual nos indican tractografía, ya no es necesario hacer la difusión simple, sino solamente hacer la tractografía, porque posterior, en el postproceso, vamos a obtener la imagen de la difusión, la imagen de la ADC y la imagen de la misma tractografía, que es el tensor de la difusión. ¿Cuánto dura esta técnica? A diferencia de la difusión simple, esta técnica está durando un promedio de unos 4 minutos en vez de del minuto o de los segundos que dura, dependiendo del tipo de equipo que nosotros contemos, ¿no? Que es la secuencia tradicional de la difusión. Los valores de FA y difusión mediana no van a estar afectados por los cambios de posición de la cabeza y la orientación de la fibra de la sustancia blanca. Eso quiere decir que si el paciente moviera la cabeza, ¿no? O por alguna circunstancia perdiéramos el plano en el que estuvimos planificando nuestro estudio simple de cerebro, no quiere decir que las fibras, la reconstrucción de las fibras no vayan a poder ser reconstruidas. ¿Con qué parámetros obtenemos el tensor de la difusión? Entonces, es la valoración media de la difusión. Vamos a tener que tenemos ciertos parámetros que nos van a ayudar a poder hacer la diferenciación. Primero tenemos la imagen isotrópica, que es equivalente a qué cosa, a lo que dijimos anteriormente, la imagen de difusión de la secuencia tradicional. Entonces tiene contrastes por difusión y por T2 a partir de los valores B. Entonces se calcula el ADC, que está solo potenciada en la difusión. Entonces ya tenemos la primera imagen, que es la imagen isotrópica. Después vamos a obtener el postproceso, la imagen ADC, que es la difusividad media, ¿no? Que es la media espacial entre los vectores que se van a cuantificar los valores de difusión en los diferentes ejes del espacio. Entonces, la valoración anisotrópica, que es la que nos va a servir para realizar este tipo de procedimiento, es la que analiza si las fibras son diferentes entre sí. Es que vamos a ver si hay un tejido muy anisotrópico o si las fibras son iguales, que es el tejido isotrópico. Y se calculan varios índices de difusión, por lo tanto van a procesarse las diferencias entre ellos. Posteriormente vamos a atender el FA, que también lo vamos a encontrar en literatura. El LFA es la fracción anisotrópica, que es el que más vamos a usar y es la más sensible a los valores bajos de anisotropía. Los valores bajos de anisotropía son aquellos que se van a obtener cuando estemos frente a una lesión, en este caso a nivel encefálico. El BR, que es el volumen radio, es la más sensible a los valores más altos de anisotropía, que también va a ser una reconstrucción que posteriormente la vamos a ver ya en imagen, que nos vamos a poder orientar mucho mejor. El RA, que es el radio anisotrópico, que es la más lineal entre los diferentes valores de anisotropía. Entonces, ¿cómo se representa la tractografía? Por la difusividad, que es la fracción de anisotropía, el mapa de FA, los mapas de anisotropía codificados por color, un mapa color, y la tractografía propiamente dicha. Entonces, vamos a ver primero la imagen por anisotropía fraccional o el LFA. Entonces, vemos una imagen, no como muy parecida a una difusión, pero con un poco más de relación señal-ruido. Entonces, todos los píxeles o los puntos blancos que podemos ver, por llamarlo así, corresponden a los altos valores de anisotropía fraccional. Entonces esos tienen valores altos de anisotropía, LFA. Y los puntos oscuros que nosotros estamos observando en esta imagen corresponden a los valores bajos de anisotropía. Entonces van a ver dos intensidades diferentes. Los que tienen valor alto de anisotropía, que los vamos a ver como puntos blancos o brillantes, y los que tienen bajo valor anisotrópico, que los vamos a ver con puntos más oscuros. Los mapas de anisotropía codificados por color. Entonces, el tensor de cada voxel va a ser representado según una codificación de colores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos diferenciar las diferentes direcciones que van a tomar esas fibras de la sustancia blanca. Entonces, universalmente hay tres colores que nos van
a diferenciar el rojo, ¿no? Que lo podemos ver hacia su lado derecho, ¿no? Con este cuadrito en amarillo que van a tener en todas las marcas y modelos de los equipos, va a ser ubicado en la parte inferior o superior, ¿no? De cada imagen reconstruida en color, para que nosotros podamos distinguir en qué dirección están las fibras, ¿no? Según el color que están tomando. Entonces las imágenes que nosotros veamos de color rojo van a ser las que están en dirección cráneo-caudal, las que vemos en azul están de izquierda a derecha, y las que vemos en verde están anterior-posterior. Esta técnica no distingue entre los dos sentidos de una misma dirección, ¿no? Entonces quiere decir, si tenemos fibras que están en la misma dirección, pero que tienen diferente función, este tipo de técnica no las va a distinguir, ¿no? Es decir, si tenemos el haz córtico-espinal, no se puede diferenciar, por ejemplo, de somatosensorial, que están en la misma dirección, ¿no? Aunque cuando hacemos la reconstrucción en 3D de la tractografía, ahí sí se van a poder diferenciar. El mapa de anisotropía fraccional. Entonces los píxeles, ¿no? Este es el mapa de anisotropía fraccional, que los píxeles se muestran en colores, tal como lo vimos anteriormente. Es como si se superponieran los colores a la primera imagen del FA de la fracción anisotrópica. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a superponer, ¿para qué? Para poder revelar las direcciones predominantes del tensor de la difusión. Entonces, las fibras en verde, o las que vemos en color verde, son las fibras orientadas en anterior-posterior. Las rojas están orientadas de derecha a izquierda, como son, por ejemplo, las fibras del cuerpo calloso, ¿no? Que las podemos visualizar, ¿no? En la forma de comunicación. Las que están en azul son las fibras orientadas de derecha a izquierda, que podemos tenerlas, por ejemplo, en los tractos piramidales. Entonces, el tensor de la difusión, ¿no? Es un postprocesamiento que lo que va a hacer es unir todas las fibras que están en una misma dirección. Las que están en diferentes direcciones no van a ser tomadas en cuenta, entonces por lo tanto no nos van a dar valores anisotrópicos y no van a poder ser reconstruidas posteriormente. Entonces se sigue en una sola dirección y se trata de unir todas las fibras que están en el mismo sentido y que se están comunicando entre ellas. Entonces, la tractografía parte de los mapas de color de 2D, que los vimos anteriormente, a un software. ¿Y este software qué va a hacer? Va a trazar las fibras que se conectan entre dos ROIs, en un ROI muy inferior y en un ROI más superior, siguiendo la dirección de las fibras, ¿no? Trazados. ¿Quién lo va a trazar? ¿Quién va a trazar esos dos puntos de conexión? El usuario, en este caso nosotros, no en compañía o en ayuda del médico radiólogo. En cada voxel, ¿no? Se asume que la dirección de máxima difusividad coincide con la orientación de los haces de la sustancia blanca. Eso quiere decir que las están moviendo en el mismo sentido. Esta técnica también puede ser causa de problemas en áreas de cruces de fibras, ¿no? Al no entender bien estas regiones. Entonces nosotros vamos a tratar de ubicar los ROI de inicio y fin lo más cercano o lo más pronto a la zona de comunicación de las fibras. No, hay fibras muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, las fibras ópticas, que son muy pequeñas, entonces tenemos que hacer los dos puntos equidistantes, tienen que ser los más cercanos posibles. Lo que no ocurre, por ejemplo, con las fibras del tracto córtico-espinal, ¿no? Que las empezamos de muy abajo y tenemos fibras hasta la parte muy superior y que van a ser muy fácilmente reconstruidas. Entonces, con respecto a los tractos de fibras, tenemos fibras de proyección. ¿Cuáles son las fibras de proyección? Son las que llevan información de adentro hacia afuera del cerebro. Entonces, algunos ejemplos son las de fibras de proyección, son las de las vías visuales, ¿no? Y el tracto córtico espinal o piramidal, ¿no? Entonces, son las que llevan información de adentro hacia afuera del cerebro. Tenemos otro tipo de fibras que son las fibras asociativas. Son las que llevan información entre áreas procesadas similares o de niveles de baja a alta complejidad cortical. Un ejemplo de ellas, ¿cuáles son? Las fibras del cuerpo calloso, ¿no? Y las del fascículo arqueado, ¿no? Entre áreas similares o de un hemisferio a otro, como lo son las fibras del cuerpo calloso. Otras son las fibras integrativas, ¿no? Las fibras integrativas son las que conectan áreas cerebrales de la materia gris que no pertenecen a la corteza, entonces también caen en este grupo. Entonces, dos ejemplos de este tipo de fibras son las fibras tálamo-frontales, por ejemplo. Son dos tipos de fibras que se encuentran en diferentes áreas que cumplen diferente función. Entonces, con respecto a los tractos de fibras, cuando nosotros realicemos la reconstrucción en 3D, vamos a poder determinar qué tipo de daño o
o cómo está relacionada con respecto a la patología que nosotros estamos examinando. Entonces vamos a ver fibras que solamente han sido desplazadas, no vamos a ver aquí en el gráfico una lesión aparentemente tumoral, ¿no? Que solamente está desplazando las fibras, las está haciendo perder la dirección en las que estaban conformadas, pero solamente las han desplazado. Tenemos otras lesiones, por ejemplo, las que están con un edema vasogénico, que también vamos a ver que en la zona del edema vasogénico las fibras van a estar más tortuosas, pero continúan su trayecto. Caso contrario, es muy diferente a las lesiones que están infiltradas, ¿no? Donde vamos a tener que las fibras van a perder su forma, pero van a continuar la dirección, entonces no se ha perdido comunicación entre las fibras. Y otra de las lesiones, por ejemplo, cuando hay destrucción, como vamos a ver que fibras continúan, llegamos a la lesión, ¿no? Y ya no vemos fibras, y cuando termina la lesión, nuevamente podemos ver la continuación de las fibras. Entonces, este esquema nos va a ayudar a poder diferenciar, ¿no? En las reconstrucciones 3D y a ver qué tipo de lesión y cuánto está afectando a las fibras que están transcurriendo por el lado donde encontramos este tipo de patología. Entonces, eso le va a ayudar ¿a quién? Al neurocirujano. Por ejemplo, si estamos frente a una lesión que tiene que ser operada, el neurocirujano con la reconstrucción en 3D va a poder visualizar si solamente hay desplazamiento, ¿no? Para poder tener mucho cuidado en las zonas, ¿no? Donde hay fibras que cumplen una función determinada, ¿no? Y por ejemplo en los casos donde hay destrucción de fibras, entonces lamentablemente pues ya no va a haber comunicación y entonces se puede operar mejor la lesión, ¿no? Y extraer toda esa zona. Entonces, con respecto a los tractos de fibras, la primera que vimos que solamente desplazado generalmente son las lesiones metastásicas. Entonces tenemos un ejemplo hacia su lado derecho, ¿no? Donde tenemos una lesión tumoral posterior en la zona posterior muy cercana al asta del ventrículo lateral, hasta posterior del ventrículo lateral, ¿no? Donde vemos que la metástasis pues solamente está desplazando a las fibras. Muy a diferencia de la imagen inferior, donde tenemos una lesión de un paciente con un glioblastoma, donde vemos que no podemos diferenciar la fibra, la continuación de las fibras, y es porque ha habido ya destrucción de las fibras a ese nivel. Con respecto a la anatomía y qué es lo que vamos a visualizar, tenemos que estar muy bien orientados en la tractografía para determinar cuáles son y dónde empiezan y dónde terminan o hacia dónde finalizan los tractos de fibras. Por ejemplo, tenemos el tracto córtico-espinal, que lo vamos a ver en la imagen mucho más inferior, ¿no? Y donde lo vamos a poder colocar, por ejemplo, el primer rollo. Y la imagen inferior que les dije hace un momento, que el esquema que nos va a aparecer siempre, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Para que nosotros podamos orientarnos con respecto a las fibras. Vamos a un nivel mucho más superior, ¿no? La imagen en T2 que nos sirve como referencia y la imagen en mapa de color, donde vemos las fibras tractoespinales, ¿no? Que vemos en la parte posterior, donde vemos ubicarnos a nivel del pedúnculo cerebeloso, ¿no? Los pedúnculos cerebelosos inferiores, los medios, los anteriores, ¿no? Y la formación reticular pontina, donde que también tiene fibras muy parecidas de forma azul, de color azul, muy parecidas a la del tracto córtico-espinal. Vamos a una imagen mucho más superior, ¿no? Debemos saber las fibras del cuerpo calloso, ¿no? Por ejemplo, la del Force Mirror, las imágenes del fornix, ¿no? Las de las cápsulas de las cápsulas internas, de la región posterior, por ejemplo, de la corona radiada en color verde, las imágenes del cíngulo posterior, ¿no? En color azul, ¿no? Y el Foster mayor también en color verde. Entonces va a determinar si la lesión está muy pegada a una zona de la lesión tumoral está muy pegada a una zona donde discurren la cantidad de fibras. Nosotros lo que vamos a poder ver es si hay destrucción o hay solamente desplazamiento o infiltración. Damos una parte más superior donde vemos la formación de la corona radiada, donde están de color azul, ¿no? También las podemos reconstruir en otros planos, ¿no? Una vez que ya tengamos la reconstrucción, la adquisición propiamente dicha, después vamos a poder hacer reconstrucciones, ¿no? Para poder visualizar mejor de dónde a dónde están transcurriendo las fibras, por ejemplo en esta imagen en sagital, que nos sirve mucho para ver las fibras del cíngulo,
¿no? Y las fibras del cuerpo calloso y el tracto córtico espinal, ¿no? Por donde están escurriendo y las fibras del pedúnculo cerebeloso. También podemos obtener imágenes en coronal, ¿no? Y nos podemos guiar pues con una imagen en coronal que nosotros podamos haber obtenido, ¿no? Las imágenes del cuerpo calloso, ¿no? Que son las más representativas y las vamos a poder, son las más fáciles de reconstruir también, ¿no? Las imágenes a nivel de los núcleos caudados, ¿no? Y del fascículo uncinado, ¿no? Cada una con su color representativo dependiendo de la dirección que están siguiendo, ¿no? Una imagen más posterior también en coronal, seguimos viendo con más intensidad las fibras del cuerpo calloso, las imágenes del cíngulo en azul, la de la columna radiada en color verde, ¿no? Y lo de los pedúnculos celulosos también en color verde. Vamos a una imagen mucho más posterior, donde vamos a tener el fascículo interno a nivel fronto-occipital, el forcé mayor que tiene un color entre azul y rojo, es por la dirección de las fibras y que se cruzan. Como les dije en la primera parte, en el mapa de color, no va a poder distinguir o no va a poder separar los colores en zonas que están muy cercanas, pero sí lo va a hacer la tractografía y la imagen en 3D. Entonces, parte de postprocesamiento, tenemos la plataforma, va a ser muy diferente en cada equipo, pero el fin de cada una de estas plataformas pues es poder hacer la reconstrucción de las fibras siguiendo el trayecto, ¿no? Entonces, eso va a depender del tipo de software que nosotros tengamos y el postprocesamiento, ¿no? Como les dije, tenemos que tener el apoyo del médico radiólogo, ¿no? Y tener una buena indicación de la tractografía para poder solamente reconstruir las fibras que son necesarias para la evaluación, ¿no? Con respecto al tipo de lesión del paciente. Entonces, más o menos así, tenemos una imagen, ¿no? De cómo se superpone la imagen en color, ¿no? Desde la parte más baja, ¿no? Hacia la parte más superior, ¿no? Y la diferenciación de las fibras hacia el lado derecho, ¿no? Que son las más representativas, pues las del cuerpo calloso que están en rojo y las del córtico espinal y las de la columna radial, ¿no? Que se ven en azul y verde, que son las más representativas. Alrededor hay más fibras, ¿no? Que tienen el color entre rojo, ¿no? Entre azul y entre verde, que no se van a poder diferenciar muy bien, pero que sí las vamos a poder visualizar cuando hagamos nosotros la imagen en 3D. Entonces, para ubicarnos un poco, ¿no? Tenemos esta imagen, ¿no? Que nos va a representar, es como si tuviéramos una caja de caramelos que nosotros la hemos movido, y entonces solamente, ¿qué va a hacer el software? El software lo que va a hacer es solamente unir todas las que están en el mismo sentido, ¿no? Todas las que están en el mismo sentido, las que tienen otros sentidos, no las va a poder reconstruir. Entonces eso es lo que va a hacer. Las imágenes de la fracción anisotrópica, lo que van a hacer es cada una se va a ubicar en la dirección conforme tienen comunicación, ¿no? Hay algunas que no se van a poder leer, ¿por qué? Porque no están no están brindando alguna información necesaria. Entonces, una vez que ya tenemos la ubicación de todas las fibras que están en el mismo sentido, lo que se va a hacer es el ordenamiento. Se va a ordenar las fibras y el software lo que va a hacer es una reconstrucción en 3D, tal como lo estamos viendo acá. Entonces, esta es una imagen de un cerebro aparentemente normal, ¿no? Donde se ha hecho una reconstrucción global de todas las fibras, ¿no? Y vamos a ver cómo empiezan a seguir y cómo se entrecruzan entre ellas en esta imagen coronal, ¿no? De la reconstrucción en 3D. Entonces, como le dije anteriormente, por ejemplo, esta imagen del cuerpo calloso, ¿no? Una imagen que se puede hacer superposición en una imagen básica en T1 para orientarnos en la anatomía, ¿no? Y hacemos, por ejemplo, una reconstrucción solamente de las fibras del cuerpo calloso como la estamos viendo en esta imagen, ¿no? Una imagen del mismo cuerpo calloso con una lesión tumoral muy inferior, ¿no? Donde vemos que las fibras han sido desplazadas y también han sido destruidas, ¿no? En la primera imagen, en la parte superior, vemos la lesión tumoral, ¿no? Que está haciendo un desplazamiento de fibras, ¿no? Pero sí hay continuidad en el inicio a nivel del cuerpo calloso, se han desplazado, ¿no? Siguiendo la forma de la lesión tumoral. Sin embargo, vemos fibras en la parte posterior que solamente llegan hasta la parte antes del tumor y posteriormente ya no continúan. Eso quiere decir que estas fibras han sido destruidas por la lesión tumoral. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la tractografía? Tumoraciones intracraneales, ¿no? Que puede ser neoplasias, abscesos o algunos tipos de lesiones quísticas. Por ejemplo, en pacientes con esclerosis múltiple también, porque son lesiones de sustancia blanca. En esclerosis mesial, lo que se dice que hay destrucción, por eso que estos pacientes tienen
convulsiones repetitivas, ¿no? En algunas compresiones medulares, en pacientes con ictus, cuando hay problemas del desarrollo cerebral, ¿no? En patologías psiquiátricas y neurodegenerativas. A continuación vamos a ver algunos casos clínicos para podernos ubicar, ¿no? Y poder aprender un poco más de en qué casos podemos utilizar tractografía. Entonces recordemos un poco lo que vimos hace un momento, ¿no? Las fibras van a estar desplazadas por la lesión tumoral, van a estar también infiltradas, ¿no? Donde va a haber una discontinuidad, una irregularidad entre las fibras, pero va a haber una continuación posterior a la zona de la lesión. En los casos que las lesiones tengan edema vasogénico, pues también van a tornarse tortuosas las fibras que están afectadas por este edema, pero van a continuar su trayecto y la destrucción pues en lesiones tumorales agresivas. Entonces tenemos este primer caso con un paciente con un diagnóstico de astrocitoma pilocítico, ¿no? Donde vamos a ver la desviación de los tractos adyacentes a la lesión en el mapa de color. Como ven, no es necesario realizar la imagen en reconstrucción en 3D, ¿no? Solamente es necesaria la adquisición en la imagen, ¿no? Entonces tenemos, estas son las 4 imágenes que nos reconstruye la tractografía. Entonces tenemos la difusión, que si la comparamos con la difusión que nosotros hacemos en los exámenes simples, pues tiene mejor resolución. El mapa de C que reconstruye automáticamente, el mapa de fracción anisotrópica, que dijimos puntos negros y puntos blancos, ¿no? Más brillante, mayor anisotropía, y menos brillante o más oscuro, de menor anisotropía, y el mapa color que nos va a representar pues las fibras y cuáles están siendo desviadas. Entonces vemos acá que hay una desviación por la lesión tumoral de los tractos, ¿no? Se conservan las fibras, continúan las fibras su trayecto, pero en la zona pues ha habido una desviación, un desplazamiento. Entonces tenemos otro paciente, es una mujer de 67 años con una lesión única a nivel temporoparietal en la zona derecha, ¿no? En el lado derecho, hiperintensa en ADC, ¿no? Que la vamos a poder ver con un halo de restricción en imagen en ADC, la imagen en difusión, la imagen de fracción anisotrópica, y en la parte inferior hemos colocado la imagen en T1 con contraste. Entonces, esta imagen era sugestiva a ser tumoral con un diagnóstico de glioblastoma. Entonces, tenemos dos mapas a color a diferentes niveles, ¿no? Para que veamos el mapa de color y el mapa de fracción anisotrópica, donde demuestran pues que hay destrucción, ¿no? De los tractos de sustancia blanca, ¿no? Se pierde la continuidad si comparamos con el lado contralateral, ¿no? Vamos a poder ver que la lesión tumoral pues ha destruido todas las fibras que están, ¿no? A ese nivel, ¿no? Y lamentablemente pues estas fibras ya no van a poder ser reconstruidas, ¿no? Y no van a poder ser regeneradas. Entonces, por lo tanto, cuando se produzca la cirugía de esta paciente, entonces no se va a escatimar en la resección total, ¿no? Porque lamentablemente estas fibras ya están destruidas, entonces no va a haber mayor cuidado, ¿no? En la zona, en el momento de la resección. La misma imagen, ¿no? Reconstruida en 3D, ¿no? Donde vamos a poder observar pues que las fibras están desplazadas, ¿no? Cierta cantidad de filas, mire, las fibras del cuerpo calloso, las que van del lado derecho hasta el izquierdo, están desplazadas, pero vemos fibras, las que ingresan por la región del tumor, que están prácticamente destruidas, ¿no? Hay fibras sí que continúan, pero la mayoría de fibras han sido destruidas. La imagen en un plano sagital, donde podemos observar pues que hay fibras que ya no tienen continuación. ¿Por qué? Porque han sido destruidas. Tenemos otro caso de un paciente varón de 13 años con una lesión única a nivel parietal también del lado derecho, tiene edema vasogénico alrededor, ¿no? Y esta imagen es, por lo que podemos observar en las imágenes T2 y en las imágenes en T1 con contraste, en imagen en difusión y en la fracción anisotrópica y el del mapa color, es sugestiva a un tuberculoma, ¿no? Por la captación del contraste, por el edema y por la forma como se presenta sin desplazar estructuras. Entonces, el mapa color y el mapa de fracción anisotrópica, lo que van a demostrar pues hay que hay destrucción de ciertos tractos de la sustancia blanca adyacente, ¿no? A nivel de la lesión tumoral, ¿no? A nivel de la zona del tuberculoma, más no en la zona del edema. Entonces la zona del edema hace que se pierda o que los tractos se formen tortuosos, más no hay una destrucción. Donde sí hay destrucción
es en la zona misma donde se presenta la lesión tuberculosa. Mismo paciente, ¿no? Con una reconstrucción sobre el ADC, donde podemos observar pues que hay desplazamiento, ¿no? En estos planos que están hacia la parte mucho más superior, ¿no? Lo hemos hecho desde la parte más superior de la zona ventricular hacia la parte más superior de la zona de la calota, donde vemos en sus imágenes comparativas derecha e izquierda que hay una pérdida de buena cantidad de fibras, ¿no? Que ya no atraviesan la zona del edema, justo en la zona donde encontramos la lesión tuberculosa. En la imagen en coronal también podemos observar que sí hay una zona del edema donde se desplaza, pero la zona donde está el tuberculoma propiamente dicho, pues hay una destrucción de fibras y se pierde la continuidad. Una imagen en axial, ¿no? Y con estas dos imágenes con estas dos últimas imágenes, podemos demostrar que se pueden, como es una imagen adquirida en 3D, se puede girar, ¿no? Y se puede rotar hacia uno de los lados para poder hacer el desplazamiento de las fibras y para poder observar con mucho mejor o la orientación de las fibras y la destrucción o el problema que exista con las fibras dependiendo del tipo de patología, ¿no? Entonces tenemos las fibras. En este se puede cambiar de color, ¿no? Si nosotros deseamos, según el software, miren acá, ya no hay fibras aquí en la zona del edema, ¿no? Hay pocas fibras que continúan a nivel de la región que tiene el edema vasogénico. Otro caso, tenemos un paciente de 62 años, ¿no? Con una lesión quística, tumoral, ¿no? Periférica, con un diagnóstico de un patológico de metástasis por adenocarcinoma, ¿no? El tesor de la difusión, ¿no? Que nosotros vamos a tener el mapa de la difusión, tenemos el mapa de fracción anisotrópica, que lo podemos también tener en mapa color si nosotros deseamos, y la imagen de la difusión a colores y el mapa de fracción anisotrópica a color. Entonces el tensor de difusión, ¿qué va a mostrar? Muestra el desplazamiento, ¿no? De la lesión, donde vemos acá la lesión, que se está desplazando las fibras en la imagen de color, ¿no? De los fascículos longitudinal inferior y el fronto occipital inferior derecho, ¿no? Como se ha desplazado el fascículo, sin embargo no hay ruptura de fibra, solamente hay desplazamiento. Entonces vamos a ver que no todas las lesiones, ¿no? van a producir destrucción, ¿no? Como en este caso de esta metástasis, ¿no? Lo que está haciendo es un desplazamiento de la fibra más no una destrucción. Otro paciente, ¿no? Dijimos que utiliza también para ictus, con un infarto lacunar, ¿no? A nivel de la corona radiada, en la imagen en difusión, en la imagen del ADC, donde vemos que hay una zona que hay restricción de la difusión, ¿no? La imagen de fracción anisotrópica, que también podemos ver que hay una baja anisotropía, y la imagen a color de tractografía, pues donde demuestra que hay una zona de pérdida de fascículos fibrosos, ¿no? Entonces, este paciente tenía 10 días de evolución y tenía un infarto lacunar crónico en el lado izquierdo, que lo podemos observar en las 4 imágenes, ¿no? Y el primero estaba pues en subaguda y el crónica de los infartos. Tenía varios infartos isquémicos, ¿no? Que lo vamos a observar hipointensos en la imagen en difusión, ¿no? Y aunque el motivo de este examen fue para hacer un estudio pues comparativo entre los infartos crónicos que tenía el paciente y el infarto agudo lacunar que tenía reciente, ¿no? Entonces vemos que las fibras no han sido desplazadas, pero ya no tenemos fibras en esa zona. Entonces las fibras han sido destruidas. ¿Por qué? Por el infarto crónico que ha tenido, por los infartos crónicos que ha tenido el paciente y por el no infarto lacunar. Otro paciente es una niña de 13 años con múltiples lesiones quísticas, ¿no? Correspondientes a qué? Al famoso cisticercosis, ¿no? Famosis diseminada, paciente traída de provincia, ¿no? Sin tratamiento, por convulsiones repetitivas. Entonces, lo que va a hacer el edema que mantienen este tipo de lesiones es lo que va a hacer que va a distorsionar el trayecto de las fibras. Entonces, al hacer el mapa a color, lo que vemos es, ¿no? Las zonas de las lesiones quísticas y vamos a ver que se pierde el color entre las imágenes, ¿no? Y ya no se ven en forma tan clara como lo vimos en la parte inicial donde estábamos revisando la parte anatómica. Entonces quiere decir que, ¿por qué? Porque han desplazado las fibras y las han llevado hacia otro trayecto y no las vamos a poder distinguir en el mapa color, pero sí las vamos a poder distinguir en el mapa 3D. Entonces, por eso se realizó esta reconstrucción en 3D,
donde vemos que las fibras, ¿no?, están completas en todo su trayecto. Hay unas pequeñas desviaciones, ¿no?, en las zonas, por ejemplo aquí, en las zonas quísticas, ¿no?, y en los otros planos vamos a poder observar que las fibras continúan sin perder, ¿no?, ninguna de las fibras en todo el trayecto. En esta imagen es vistas desde la parte superior, ¿no?, vemos que las fibras continúan, están completas, no hay destrucción, hay pequeños desplazamientos por las lesiones quísticas, pero vemos que no hay destrucción, como nos podría aparentar la imagen anterior, donde no podíamos observar pues el trayecto real de las fibras, ¿no? Entonces, cuando se tiene dudas en la imagen a color, lo que vamos a hacer es proceder a realizar la imagen en 3D. Otro caso, una niña de 15 meses, ¿no?, que venía porque presentaba un aumento del espacio a nivel de líquido pericerebral como ventricular y estaba diagnosticada por un probable RM, ¿no?, por un probable retraso mental. Entonces, lo que vimos en esta paciente es que había un retraso de la maduración a nivel de la mielinización. Sabemos que la mielinización termina alrededor de los 2 años, ¿no?, pero esta paciente pues tenía un retraso ya de la maduración, ¿no?, con una pobre visualización pues de los haces de fibras. Vemos acá, miren, estas dos imágenes de color de los haces de sustancia blanca, ¿no?, y del mapa a color. Entonces la visualización anisotrópica es blanca, nos podría servir como referencia previo a la mielinización. Entonces lo más recomendable en estos casos es realizar, si vamos a realizar tractografía, en niños mayores de 2 años. Este es otro caso muy bonito de un niño con una cavidad porencefálica parietal a nivel izquierda, ¿no?, y un encefalocele frontal, ¿no?, que el difusión tensor, el tensor de la difusión, muestra, ¿no?, que a este nivel, miren la imagen en T1, el quiste porencefálico, ¿no?, en la zona encefalocele frontal, miren en las dos imágenes en T2 como en T1, que parece que fueran lesiones quísticas, ¿no?, una parte de zona encefálica a nivel interorbitaria, y la imagen en sagital pues nos da una mejor referencia de cómo estaba la anatomía, ¿no? Le hicimos la imagen de fracción anisotrópica, la imagen a color, una imagen en 3D, ¿no?, que vemos al final, una reconstrucción 3D que le hicimos para que puedan observar pues hacia qué lado estaba el encefalocele, ¿no? Entonces vemos en el mapa color, ¿para qué hicimos esto?, ¿no? Vemos en el mapa color y en el mapa de fracción anisotrópica pues que hay haces de fibras, ¿no?, en la zona del quiste porencefálico, y también se observan que hay desplazamiento de las fibras a nivel de la zona del quiste. Entonces aquí hay dos tipos de problemas con las fibras. Hay desplazamiento por el gran quiste que tiene y hay fibras que están saliendo a nivel del quiste porencefálico. Entonces tenemos aquí las reconstrucciones, ¿no?, las superiores, ¿no?, con la base de la imagen en axial, donde vemos el quiste porencefálico, cómo hay desplazamiento de todas las fibras que están alrededor en dos colores diferentes, ¿no?, con la proyección del quiste. Después retiramos la imagen en axial, solamente mostramos la zona del quiste y cómo está pues desplazadas las fibras, una imagen vista de la parte superior. Vemos que, hay gran cantidad de fibras desplazadas por el quiste, ¿no?, la imagen sin la imagen de fondo, ¿no?, podemos ver que tiene múltiples fibras que continúan, ¿no?, y las fibras que están ingresando o que están saliendo por el quiste porencefálico, ¿no?, la imagen vista también desde arriba, ¿no?, en una zona más posterior para poder visualizar hasta dónde si las fibras llegan hacia la parte más superior. Otro paciente con múltiples lesiones mal definidas de sustancia blanca, sustancia gris en ambos hemisferios, vino por un diagnóstico de gliomatosis, y el estudio de función pues es menos evidente pues en la imagen en T2, y ahí vemos que hay alteración de los haces de la sustancia blanca. ¿Y qué van a hacer? Pues ¿por qué? Porque están infiltrados. Entonces solamente vemos muy bien la zona a nivel de los núcleos caudados, de las imágenes de los fases talámicas, ¿no? Y que vamos a ver que en las imágenes a color pues ya no estamos observando y hay una diferenciación de las fibras y que no están desplazados y no se aprecian alteraciones corticales. Entonces, ¿qué pasó? Están infiltrados, ya no han sido desplazados y hay una destrucción de las fibras.
Otra de las aplicaciones también es a nivel de la columna cervical, en imágenes que en lesiones desmielinizantes. Entonces tenemos acá un ejemplo de una paciente con una lesión desmielinizante a nivel de C3, C4, la imagen en sagital en T2 y la axial en T2 para que veamos dónde está la zona de desmielinización, ¿no? Hicimos una tractografía donde vemos pues que hay una falta, ¿no?, de mielinización en esta zona, donde podemos ver que hay alteraciones de las señales de los haces que son infiltrados, ¿no?, que están infiltrados, pero que no han sido desplazados, ¿no? Entonces hay continuidad de las fibras, pero hay una zona de infiltración que nos hace perder la visualización por momentos, ¿no?, en la parte justo de la zona de la desmielinización. Otra imagen, ¿no?, un paciente con lesiones desde C3 hasta D7, en una zona de hidrosiringomelia, ¿no?, sin contraste. Con contraste la imagen en T2 para que veamos con las flechas hasta dónde está la lesión siringomélica, y el estudio pues, de tensor de difusión muestra pues las alteraciones de los haces que están infiltrados pero que no han sido desplazados, ¿no? Siguen el trayecto pero están infiltrados y hay pérdida en algunas zonas. Entonces, ¿cuáles son las nuevas aplicaciones de la tractografía? ¿No? Si bien es cierto, en un primer momento se utilizó solamente para la parte neurológica, vamos a ver que con el avanzar del software y el avanzar de la tecnología, pues hemos encontrado nuevas aplicaciones. Entonces, unas que están muy de moda, pues es en esta, de la imagen de próstata, donde podemos ver que este es un estudio de próstata transrectal, ¿no? Lo está haciendo con 32 direcciones, ¿no?, de fibras para poder hacer la reconstrucción, donde podemos ver, visualizar muy bien, ¿no?, las fibras y haces a nivel de la región prostática. Y otra de las aplicaciones pues es en la parte de cardioresonancia, ¿no? Estas imágenes que les voy a mostrar primero son una reconstrucción de las fibras de haces que se realizaron en un equipo de investigación con un corazón de un ratón, ¿no? Son imágenes que pueden ser visualizadas aquí, ¿no?, con la reconstrucción, muy buenas imágenes de reconstrucción, ¿no? Esto fue hecha en el año 2012, ¿no? Pero actualmente los software es una imagen proporcionada por Siemens, ¿no?, donde vamos a ver la reconstrucción de las haces a nivel cardíacas, ¿no?, que nos está haciendo la mejor visualización del trayecto, ¿no?, y que ha mejorado mucho los diagnósticos, ¿no?, en esta parte de las aplicaciones en cardioresonancia, que va a ser una de las charlas posteriores de los siguientes días, ¿no?, que donde van a poder observar pues, mejor las aplicaciones de este tipo, ¿no? Entonces hay reconstrucciones donde hay fibras que comunican ciertos tejidos, se va a poder hacer tractografía. Entonces, en conclusión, la tractografía pues es la única técnica no invasiva, ¿no?, porque no es invasiva, que permite observar el trazado de las fibras nerviosas en el cerebro en vivo, ¿no? Es una herramienta más que nos ofrece la resonancia magnética, con la cual los pacientes van a tener diagnósticos más precisos, ya los hemos podido observar. Sin embargo, no es específica y deberá acompañarse pues, para su interpretación con las demás secuencias básicas de resonancia y sobre todo con la correlación química. Y lo más importante, que el tecnólogo médico de radiología debe manejar correctamente la anatomía y las diferentes aplicaciones para las cuales está siendo proyectada. Bueno, hasta acá terminamos con la ponencia. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya servido de mucha información este pequeño aporte que les vengo brindando. Y bueno, para terminar, les dejo con esta imagen, es la imagen de mi pequeña, el día que empezó a caminar por sí sola. Y con este mensaje, que no tienes que ser grande para comenzar, pero tienes que comenzar para ser grande. Muchas gracias, espero encontrarnos muy pronto con ustedes y quédate en casa, igual que yo. Gracias.